Hola, ella es Lady Camargo y mi nombre es John Pajoy, estudiantes de Ingeniería Financiera y queremos compartirles la relación existente entre la crisis financiera de Grecia y la ética ciudadana. Para empezar, tenemos que irnos hasta Grecia, el país de las mitologías. Todo empezó en los periodos de 1999 y 2001, ya que durante este periodo el gasto del gobierno subió un 50%, y ni hablar de la alta corrupción que según el Fondo Monetario Internacional, sumando estos dos factores, hacían el 3% del PIB de Grecia. ¿Y de dónde salía tanta plata para gastar? Pues todo eran préstamos otorgados por entidades privadas como el JP Morgan y el Goldman Sachs, pero con una particularidad, eran préstamos otorgados en yuan, la moneda china. ¿Por qué? Porque si se hacían en dólares tendrían que reportarlo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Europeo, y de esta manera se enterarían del gran déficit económico en el que se encontraban, y la Unión Europea se daría cuenta de la información falsa que los griegos le habían proporcionado sobre su estado económico. Sin embargo, con la crisis financiera mundial del 2008, todo se descubrió y Grecia tenía una deuda de 358 mil millones de dólares que equivalen al 117% del PIB griego, que sobrepasaba el nivel de endeudamiento permitido por la Unión Europea, es decir, el 60% del PIB de cada país. ¿Y qué relación tiene con la ética ciudadana? Empecemos por el principio. En el siglo XVIII se sugieren los derechos de segunda generación, sugeridos para que se permitiera la intervención del Estado en un sistema que beneficiaba a ricos y perjudicaba a los pobres. Pero solo en el siglo XIX, época de la lucha entre los socialistas y capitalistas, se establece definitivamente los derechos de segunda generación, que colocaba a los marginados bajo la protección de las normas legales. Los derechos son los siguientes: derecho al trabajo con condiciones equitativas y satisfactorias, derecho a una seguridad social, a la salud física y mental, derecho a tener un nivel de vida adecuado, entre otros, de los cuales nos concentraremos en el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Claramente se evidencia una violación por parte de la irresponsabilidad del gobierno griego e instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Eurozona, la Unión Europea, entre otros. Después que se descubre la verdadera situación de la economía de Grecia y cuando llegó la hora de pagar la deuda, Grecia no tenía cómo hacerlo. Así que para no entrar en default, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, a través de la Troika, organismo que vigila y estipula las políticas de ayuda para los gobiernos de la Unión Europea, entró al rescate, pero con intereses políticos de por medio, en especial para que Grecia, que era parte de la Unión Europea, no saliera del grupo, que perdería solidez y credibilidad en términos económicos. Para poder hacer efectivo el rescate, la Unión Europea le estipula unos requisitos llamados principios de austeridad, en donde se le exige al país heleno bajar el gasto público, aumentar el recaudo de impuestos. Para cumplir con lo anterior, Grecia bajó el número de empleados públicos, despidiendo a 200.000 empleados, aumentó los impuestos y fuera de eso aplicó el famoso corralito financiero, el cual restringe a las personas a retirar el dinero de sus cuentas bancarias y solo se le autoriza retirar 60 euros diarios. Pero como de lo que vamos a hablar es del derecho al trabajo, pues resulta que los niveles de desempleo ya superan el 26%. Es decir, que cada vez menos familias tienen con qué comprar sus alimentos, pagar sus servicios médicos para la supervivencia de la familia. Esto es lo que dice Joaquín Arriola Palomares, economista de la Universidad del País Vasco de España y autor de libros de economía como Internacionalismo y Movimiento Obrero, Conocimiento, Tecnología y Crecimiento, entre otros, en la entrevista hecha por el Noticiero de España.